En representación de la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Asociación Mexicana de Toxicología Ocupacional, el presente trabajo de investigación para el Congreso Nacional de Salud en el Trabajo FENASTAC 2023, Ciudad de México, riesgo de toxicidad por malpraxis en el despacho de gasolina en despachadores de servicio en el Valle de México. Lamentablemente, el tóxico más venenoso en tiempos actuales, la destrucción del hombre por el mismo hombre. Tenemos que un problema de salud pública mundial, el envenenamiento por productos refinados, ya que la OMS nos refiere que anualmente fallecen 350,000 personas por envenenamiento accidental. La calidad del aire que respira una persona, especialmente en zonas cercanos a las carreteras principales, tales como lo es en la mayoría de las zonas del Valle de México. En los últimos años, algunos contaminantes continúan superando los valores que nos ponen las normas oficiales mexicanas, como lo son algunos compuestos como el sulfuro de hidrógeno, el monóxido de carbono, principalmente el benceno y los compuestos de azufre. Los despachadores del servicio de gasolineras llegan a recibir instrucciones en el proceso del despacho para abastecer de combustible a los vehículos automotores, así como el recibo del producto de los autotanques cuando llegan a entregar a las gasolineras, esto en los espacios o almacenes subterráneos. También reciben instrucción para esto y en el cuidado de su salud y protección. Sin embargo, em, las malas prácticas en el despacho los exponen a los vapores orgánicos, producto de la gasolina, con el riesgo de toxicidad por los compuestos principales BTEX, que son benceno, tolueno, etilbenceno y sileno, entre otros, pero principalmente estos por el riesgo de toxicidad para su salud, principalmente por vía inhalada y dérmica por esta mala práctica. Gasolina y desde luego difundir este tipo de estudios y artículos relacionados para prevenir, disminuir y evitar el alto riesgo de exposición, preservando la salud de los trabajadores y prácticas en el despacho de la gasolina. Material y metodología del presente estudio es un método descriptivo observacional de corte transversal ayudándonos con cuestionario Microsoft Forms, con criterios de inclusión, 4 criterios de inclusión. El estudio se realiza en despachadores de gasolineras de diversas franquicias que corresponden solamente al Valle de México, en base a la línea de la toxicología ocupacional para aportación de los servicios preventivos de medicina del trabajo y los fines operativos en vigilancia de la salud en el trabajo. La variable en este estudio es el efecto realizó a través de cuestionario electrónico Microsoft Forms desde noviembre de 2022 hasta el 18 de junio del 2023. Participaron de manera voluntaria 48 despachadores distribuidos en 12 estaciones de servicio de diferentes franquicias. Para los permisos de investigación se emitió una carta a las gerencias de las gasolineras para el permiso de la realización de los cuestionarios a los despachadores, esto por cuestiones de confidencialidad y también del tiempo que el mismo despachador tenía que emplear para el llenado de estos formularios, con aceptación, desde luego, de que la investigación podría tener implicaciones éticas o sociales relevantes.
de suceder esto, se contempló minimizar el impacto negativo en la comunidad, o al menos o más de elaborar en gasolineras del Valle de México, generó indistinto aceptar participar en sanitaria, un poquito de la gasolina, la nafta y el gas, que es lo más volátil, se emplean aproximadamente 10,000 sustancias químicas para poder ir desfragmentando y llegar hasta este producto. En cuestión del octanaje, hace referencia a la resistencia del combustible para producir el fenómeno de detonación, es decir, el chispazo o la combustión para el desplazamiento de los vehículos automotores. Es decir, el octanaje indica la presión y temperatura a la que se puede someter la gasolina mezclada con el aire. En México ha cambiado de nombre. La gasolina magna ahora se le llama regular con 87 octanos y la premium de manera correspondiente. En cuestión de la composición química más específica, es que es un hidrocarburo líquido con una densidad aproximada de 850 kilogramos por metro cúbico, compuesto principalmente por hidrocarburos saturados en un 75% y por hidrocarburos aromáticos en un 25%, con 12 átomos de carbono por 16 de hidrógeno, una de las fórmulas químicas más comunes. La gasolina no solo está conformada por naftas de distintos tipos, también encontramos en ellas el butano, butenos, alquilato y etanol. El etanol, que es también un combustible que se emplea en algunos otros países y es muy utilizada por su bajo costo y bueno, en cuestión de rendimiento, quizás en cuestión de rendimiento no es así. Con respecto a la toxicidad de la gasolina, nos enfocamos que está compuesta aproximadamente por un 50% de compuestos aromáticos como el tolueno y sileno y un 50% de olefinas como isobuteno y hexeno. Hablamos de las características del benceno por el riesgo a la salud de los trabajadores, ya que el benceno viene al 1% en las gasolinas. Se contempla que no debería haber benceno en las gasolinas. Sin embargo, en las hojas de datos de seguridad aún se tiene el 1% presente en las gasolinas en nuestro país, en México. Y la característica más relevante para la salud es que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer y la EPA han determinado que el benceno es un carcinogénico en seres humanos. Los efectos a la salud por la gasolina, en cuestión de los efectos agudos, se encontraron muy generales, como la tos, irritación ocular, cefalea, odinofagia, náusea, mareo, palpitaciones, confusión. Y en efectos crónicos, abortos espontáneos, leucemia, anemia plástica, pancitopenia, cambios en el estado de ánimo como irritación. Vemos aquí un ejemplo de las hojas de seguridad, en este caso de gasolina premium y regular, que es de 91 y 87 octanos respectivamente. Vemos el cuadro donde menciona aquí la concentración y el benceno
La concentración del benceno en estas 2 gasolinas es la misma. Para, los límites de exposición ocupacional, nos menciona también sus límites del tolueno, xileno, benceno, que son los relevantes para este estudio. Las malas prácticas en el procedimiento del despacho de la gasolina, podemos observar cómo los trabajadores están cercanos a una distancia, menor o igual a 1 metro. Al momento de que quitan la válvula de el tapón de la gasolina del vehículo, se llegan a presentar, salpicaduras, y esto puede irritarles ya sea las manos y la cara. Y desde luego la emanación de los vapores orgánicos. Incluso la misma mala práctica en trabajadores de la Profeco, cuando van los inspectores a hacer estas revisiones para beneficio de los consumidores, hacen exactamente las mismas prácticas. En cuestión de las mejores prácticas en el procedimiento del despacho de la gasolina, vimos algunos trabajadores que por su cuenta utilizan em, cubrebocas, un cubrebocas convencional y una careta de plástica. Mm, no nos enfocamos a investigar, si estas caretas plásticas llegaran a ocasionar, estática, eh, pero, pues, los protegen contra las salpicaduras. Sería conveniente hacer más énfasis en ver si estas caretas más bien sean peligrosas por el lugar en el que se desempeñan. En cuestión de los resultados de estas 2 estaciones de servicio, de los 48 trabajadores, de despacho de gasolina, 13 del género femenino, 35 del género masculino, 25 trabajadores casados de estos 48, del género masculino, 18 casados y 7 del género femenino. La edad promedio fue de los 28 a los 47 años de edad y únicamente 2 trabajadores del género masculino con 56 y 65 años de edad. En cuestión del nivel escolar, 15 con educación primaria, 22 con educación secundaria y 11 con bachillerato. En los resultados de los síntomas predominantes, en primer lugar fue la cefalea, segundo el mareo, la dermatitis, síntomas respiratorios como congestión nasal, escurrimiento nasal, estornudos, uno solo con refiriendo pues ronquera, y los oculares, síntomas oculares en 18 trabajadores. Únicamente 5 trabajadores refirieron sintomatología gastrointestinal como náusea y dolor abdominal después de las 2 horas de haber iniciado su jornada laboral. Se entregaron estos cuestionarios, se preguntó de manera abierta, ¿qué es lo que sientes al momento de que estás en contacto después de las primeras 2 horas? Y abiertamente ellos contestaron. Después de que lo contestaron, entonces emitimos el cuestionario. Esto para no interferir en la opinión que ellos daban en cuestión de la sintomatología o influir. La discusión es que los trabajos informales pueden carecer de procedimientos en la técnica de trabajo, como es el despacho de gasolina, que en el Valle de México se llega a tornar rutinario por la gran cantidad de vehículos. Esto es por los vehículos despachados tan solo en 1 hora por el mismo despachador y la emanación de vapores y o salpicaduras de los hidrocarburos que se generan en cada despacho. Influye desde luego el horario, ya que el turno vespertino, por la radiación del suelo, presentan mayor emanación de vapores orgánicos.
y esto del mismo vehículo y que puede aumentar el riesgo de toxicidad. Asimismo, la altitud y dependiendo del día de cómo se encuentra la contaminación en el Valle de México, de acuerdo a la zona. Con las malas prácticas observadas durante el despacho se identifica el riesgo de toxicidad y medición de los compuestos BTEX por reportar. Se solicitó el apoyo para poder realizar en la segunda parte de este estudio los análisis al menos básicos de laboratorio como biometría hemática, urea, creatinina, transaminasas, deshidrogenasa, asimismo el monitoreo biológico y con el laboratorio de toxicología, de los cuales 15 de los trabajadores no acepta, 15% de los trabajadores no aceptaron y el resto desean continuar con el estudio para saber en qué condiciones generales se encuentra su salud por esta exposición. Desde luego desean continuar trabajando, pero mejorando sus prácticas. La causa por la cual no aceptaron es porque ellos sospecharon que al emitir pues una muestra de orina, esto sea para investigar si hay presencia de sustancias de consumo ilícito, aunque se les explicó y se les mostró parte del cuestionario para el monitoreo biológico posterior. Con 8 jornadas de trabajo en horas promedio, se aceptaron el llenado de este cuestionario Microsoft Forms, se les enseñó, se les llenó junto con ellos para que no hubiera un error, o incluso se les mandó a sus teléfonos bajo consentimiento informado, reportando síntomas predominantes como lo fue la cefalea, la dermatitis, los respiratorios, oculares, y en menor cantidad los gastrointestinales. Tenemos que encontramos 15 trabajadores con educación secundaria y 11 con bachillerato. A consecuencia eh, como conclusión, a las malas se generan síntomas aislados regionales de laboratorio para este tipo de exposición, que eso vendría en la segunda parte de este estudio. Y una vez que contemos con el resto de las permisos de autorización para continuar con el estudio, ahora para el monitoreo y de laboratorio empleo. La finalidad es mejorar la práctica de los trabajadores y no que cierren las estaciones de servicio y que después se emplee eh, como lo es la tecnología actual, los robots o a través de maquinaria o como lo es en Estados Unidos, que cada quien hace es su propio despacho de gasolina. Lo que queremos es que haya más fuentes de empleo, pero bajo vigilancia a la salud de los trabajadores. Muchas gracias.